Rápidamente vamos a ponernos en contexto de lo que hemos visto para continuar. Estamos en medio del pacto mosaico, ¿verdad? Lo primero que vimos pues tiene que ver con el contexto del pacto. ¿Cuál es el contexto del pacto? Son dos promesas. La primera es una promesa de, ahí está, opresión y aflicción. Dios le prometió a Abraham esa parte, ¿no? De cómo su descendencia iba a pasar opresión y aflicción bajo el imperio egipcio. Pero, ¿y cuál era la otra promesa? ¿Recuerdan? Una era opresión y aflicción y la otra era ¿de qué? Cumplimiento y liberación. Es correcto, muy bien, hermano. Obviamente para que hubiese una liberación tenía que haber opresión primero, ¿no? Entonces luego vimos la promesa de liberación y cumplimiento. Aquí está. Bien, pero seguimos. Después del contexto hablamos del tipo de pacto. Y cuando hablamos del tipo de pacto, entonces estamos hablando del contenido del pacto, ¿no? De la sustancia del pacto, en otras palabras. Y lo primero que vimos al hablar de esto, pues fue que este pacto es un pacto ¿de qué? De ley, exacto. Un pacto de ley. Esa es la esencia, la sustancia principal del pacto mosaico. Es el conjunto de leyes que Dios entregó a su pueblo ya establecido. ¿Recuerdan? Cuando Dios inicia el antiguo pacto con Abraham, Él no entregó toda esta serie de leyes. ¿Por qué? Pues porque no eran necesarias, ¿no? Para un pueblo que todavía era nómada, que apenas estaba empezando, no eran necesarias. Pero ya Israel había crecido y entonces ahora sí necesitaba un conjunto de leyes. Entonces, cuando hablamos de la ley, lo primero que vimos fue ¿qué? ¿Recuerdan? En Éxodo 19 y 20, la promulgación de la ley. O sea, la primera vez que se dijo estas palabras, la primera vez, ¿verdad?, que se habló de la ley. Después de la promulgación, ¿qué vimos? Aquí está. Después vino la confirmación. Eso vino. ¿Y recuerdan qué ocurrió en la confirmación? Algo muy importante. ¿Qué hubo? Como toda confirmación de un pacto, ¿qué hay? ¿O qué hubo? Exactamente. Es así porque literalmente lo que hacían con los animales, ¿verdad? Los degollaban. Hubo un sacrificio en la confirmación del pacto, precisamente. Como se ha dicho, es una forma de decir, así se haga con nosotros y aún se añada, si no guardamos las palabras de este pacto. Muy bien. Y después de la confirmación, la reiteración, ¿no es cierto? Cuando Moisés tuvo que volver a escribir las palabras del pacto, etcétera, etcétera. Y después del tipo de pacto, la otra parte del tipo de pacto pues tiene que ver con sus promesas. Y cuando hablamos de las promesas, lo primero que vimos fue que las promesas de este pacto no son otras, sino las mismas de quién. ¿Qué promesas en realidad está trayendo el pacto mosaico? Las del pacto abrahámico, son las mismas. Lo único que ahora Dios estaba poniendo leyes o reglas para el disfrute de dichas promesas, ¿no? Básicamente esa es la idea. Ahora ellos tenían que cumplir esa ley para poder disfrutar de dichas promesas. Ahora, también hay que ver en cuanto al cumplimiento de las promesas que Dios, por un lado, corporativamente hablando, sí o sí cumplió su pacto, ¿verdad? Al pueblo de Israel, Dios, primero, para empezar, Dios sí o sí levantó una descendencia de Abraham. Eso no dependía de nadie más absolutamente que de él. Y levantó una descendencia. Segundo, le entregó una tierra. Sí o sí se la entregó, ¿verdad? Independientemente de cómo ellos procedían y todo lo demás. Entonces, vemos que corporativamente hablando, Dios cumplió sus promesas.
Ahora, otra vez, el disfrute de dichas promesas, el disfrute de una vida plena en Canaán, eso dependía de qué. Y eso sí ya era individual, ¿no es cierto? Los que obedecían les iban bien, los que no, pues ya saben. No, ok. Y ahora sí vamos aquí. Aquí es donde nos encontramos ahora. Vamos a ver ahora sus amenazas. Esto también es parte de la esencia o la sustancia del pacto. Sus amenazas. Y aquí, otra vez, tenemos que ir al texto de Éxodo 24, versículos 3 al 8, donde ocurre la ceremonia de ratificación, ¿recuerdan? Esa de la que mencionamos hace un momento. Vamos a ir un momento allá, Éxodo 24, versículos 3 al 8. Dice la Escritura, leo en otra versión, las Américas, pero es básicamente lo mismo. Dice, levantándose muy de mañana, edificó un altar, está hablando de Moisés obviamente, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas, el altar tenía 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Ahí está lo que hablábamos ahorita, ¿no? El sacrificio, el derramamiento de sangre. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, la mitad. Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Eso está simplemente narrando el orden de los hechos. Ya había rociado la sangre en el altar, la otra mitad estaba en vasijas y leyó el libro del pacto al pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Recuerden, aquí ellos estaban jurando delante del Señor, haciendo un juramento, literalmente, de guardar las palabras del pacto. Entonces Moisés tomó la sangre, la otra mitad que estaba en las vasijas, y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros según estas palabras. Otra vez, ese rociamiento de la sangre sobre el pueblo, eso era es como que ellos estaban poniendo la sanción sobre ellos mismos, ¿verdad? Esa sanción de que si ellos llegaban a quebrantar las palabras de este pacto, iban a merecer la muerte de estos animales. Así que en la ceremonia pactual de Israel fueron salpicados con sangre. Israel juró obediencia a la ley, reconociendo que su promesa estaba sancionada. O sea, por eso estamos hablando de amenazas. Esa promesa estaba sancionada con una amenaza de muerte. Moisés dejó claro a los israelitas que si obedecían serían bendecidos en la tierra. Si desobedecían serían maldecidos e incluso exiliados. Bueno, aquí tenemos entonces, hermanos, esa parte de las amenazas, la ceremonia pactual. Y vemos que otra vez cuando estamos hablando de la amenaza, era algo en serio. Ellos estaban echando sobre sí mismos ese compromiso delante de Dios de guardar las palabras de este pacto. Por eso, otra vez, hemos dicho que este también es un pacto de obras. No es el pacto de las obras, como fue el de Adán, y luego vamos a ver un poquito de esa distinción, pero sí es un pacto de obras. ¿Por qué? Porque el disfrute de las promesas dependía de la obediencia a estas palabras. Cuando hablamos de amenazas, también tenemos que ver la renovación del pacto. Ya vimos la ceremonia del pacto, vimos la sanción que ellos tomaron sobre sí al hacer esos sacrificios, pero ahora veamos la renovación. Sí, mis hermanos, porque la amenaza de maldiciones es pronunciada por Moisés
a medida que Israel se aproxima a entrar a la tierra prometida. Lo que vimos hace un momento en Éxodo 24, eso fue con la generación que salió de Egipto, ¿verdad? Pero ya saben qué pasó con esa generación. No guardaron las palabras del pacto, no le creyeron al Señor y finalmente todos menos 2 perecieron en el desierto. Pero Dios, quien es cumplidor de promesas, de pactos, eventualmente les iba a dar la tierra prometida. Y aquí, justo antes de llegar a la tierra prometida, entonces vuelve y les recuerda las palabras del pacto a esta generación del desierto, en Deuteronomio. Dios renovó el mismo pacto hecho en el Sinaí. Las mismas promesas y amenazas son dirigidas a los descendientes porque siguen siendo la descendencia de Abraham, la cabeza federal por medio de la cual son heredadas estas bendiciones. ¿Sí? No nos olvidemos, Dios está tratando ¿con quiénes? Con la descendencia de Abraham. Abraham también es la cabeza federal de este pacto. ¿Recuerdan que lo dijimos? Sí, Abraham es la cabeza federal porque otra vez la sustancia o las promesas siguen siendo las mismas. Moisés, ¿qué viene a ser? El mediador de este pacto. Entonces, pues si uno lee cuidadosamente el libro de Deuteronomio, pues va a encontrar muchas veces estas sanciones de las cuales ya se leyó en Éxodo 24. Pero solamente para que ustedes puedan ver algunos ejemplos, vamos a ver unos textos rápidamente. Primero de ellos, cuando los hijos de los israelitas quieran saber lo que el pacto significa o lo que la ley es, los padres debían de decirles que las bendiciones iban acompañadas de la obediencia. O sea, cuando los hijos preguntaran a sus padres, ¿por qué debemos hacer todo esto? ¿Verdad? ¿Por qué debemos ser obedientes a las palabras de ese pacto? Entonces, en Deuteronomio 6, 20 al 21 dice lo siguiente: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? ¿Por qué son importantes, en otras palabras? Y mire que yo creo que eso como aplicación hoy día también lo pueden ver o lo pueden experimentar, ¿no? Que seguramente algunas veces los hijos han preguntado a sus padres qué importancia tiene para nosotros congregarnos en la iglesia, tener un devocional, qué importancia tiene para nosotros las escrituras, ¿verdad? Bueno, aquí está hablando de lo mismo prácticamente. ¿Qué significan los testimonios y estatutos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, y en el versículo 4 dice, Jehová nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos para siempre a Jehová nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. O sea, esto es importante para nosotros si queremos disfrutar de las promesas que Él nos ha hecho. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido en gran manera. Dios nos libró de Egipto, de casa de servidumbre, con mano poderosa. Y Dios quiere nuestro bien, pero también quiere que le obedezcamos, que le creamos. Estoy parafraseando, ¿no?, lo que está diciendo el texto aquí. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. En otras palabras, si somos diligentes en esto, Dios nos va a bendecir, va a cumplir plenamente lo que Él prometió a nuestros padres. Ser infiel al pacto, por otro lado, trae como resultado desheredación y maldición. Es así como es establecido de antemano y como debe ser explicado en retrospectiva. En Deuteronomio 11, versículos 26 al 28, leemos:
He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. ¿Lo ven? Estamos hablando de sanciones, de amenazas. Sí. Dice, pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordeno hoy. Ahí hay bendición. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. O sea, Dios está siendo claro con su pueblo. Si ustedes me siguen, si ustedes me creen, vamos a decir, si son diligentes en guardar el pacto, los voy a bendecir. Por el contrario, si se apartan del pacto, si se van en pos de otros dioses, entonces no les va a ir bien. Y en Deuteronomio 27:26 se declara este mismo principio de una forma resumida. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Hay una maldición por no guardar este pacto. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Normalmente se asienta una verdad cuando, vamos a decir, por ejemplo, ¿verdad? Uno está predicando y dice alguna verdad gloriosa del Evangelio. Y muchos asientan, ya sea con la cabeza o con la palabra, diciendo amén. Pero aquí ellos tenían que asentar algo que no era tan positivo. Maldito el que no confirmare las palabras de este pacto. Y ellos debían decir amén. O sea, ven, en otras palabras, esta segunda generación, esta generación del desierto, aunque ya no fue con sacrificios, como en la confirmación del pacto, en la ceremonia de confirmación, pero están básicamente asumiendo el mismo compromiso que asumieron sus padres, la primera generación. Están asumiendo el mismo compromiso. Se están echando una maldición encima si no guardan las palabras de este pacto. Y de manera interesante, Dios le dijo a Israel también en Deuteronomio 29, los versículos 22 al 28, que ellos serían infieles, maldecidos y desterrados. Miren, Dios está a punto de cumplir su promesa. Dios está a punto de entregarles la tierra prometida, ¿no es cierto? Sin embargo, les anticipa que ellos van a ser infieles también y que serán maldecidos y desterrados. Además les dijo que cuando las maldiciones fueran derramadas sobre ellos, debían decirle a sus hijos que su propia desobediencia había sido la causa. O sea, por un lado, si los hijos preguntan ¿por qué es importante la ley, el pacto? ¿Por qué es importante todo eso? Bueno, porque si lo obedecemos nos va bien. Pero por otro lado, Dios les está diciendo, miren, cuando les vaya mal, también tienen que explicarle a sus hijos por qué les está yendo mal. ¿Por qué están recibiendo esa maldición? También tienen que decirles. Y es por causa de la desobediencia. Versículos 22 al 28 de Deuteronomio 29. De manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de tierras lejanas al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con las que les habrá afligido Jehová, exclamarán: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Imagínense con qué les está comparando Dios aquí. A su pueblo del pacto, como en la tierra de Sodoma y Gomorra, o como la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboim, que Jehová destruyó en su ira y en su furor. Y todas las naciones dirán: ¿por qué trató así Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira? Y pues que era contra su propio pueblo. ¿Por qué? Y se les responderá:
porque abandonaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Ahí está la respuesta. Por esa razón les iban a venir plagas, pestes, destrucción, calamidad. Porque abandonaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, el que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto estamos hablando? El pacto mosaico. Y fueron y sirvieron a otros dioses y se inclinaron ante ellos, dioses que no conocían, dioses que no les había asignado. Por eso la ira de Jehová ardió contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este rollo. Y con ira, furor y gran indignación, Jehová los ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hoy se ve. Seguramente estas palabras fueron recordadas cuando las naciones paganas venían, por ejemplo en el tiempo de los jueces, ¿recuerdan? Una y otra vez la misma historia. Israel se apartaba, entonces venían naciones paganas, los poseían, los tomaban como esclavos, etc. Ellos se arrepentían por un momento, Dios les mandaba un libertador, pero ¿qué pasaba al poco tiempo después? La misma historia. Seguramente estas palabras también fueron recordadas cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿no es cierto? Por esta razón fueron llevados a Babilonia y así sucesivamente. Bueno, entonces en cuanto a las amenazas, ya vimos la ceremonia pactual allá en Éxodo 24 y ya vimos también las maldiciones que pesaban sobre Israel en la renovación del pacto. Y vamos a ver el resumen, vamos a decir, de dicho pacto. Vamos a ver las amenazas en el resumen de dicho pacto en el capítulo 30 de Deuteronomio 15 al 20. Deuteronomio 30, versículos 15 al 20. Dice así: Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseerla. Dios le está diciendo a esa generación que está a punto de cruzar el Jordán, les dice: mira, aquí está la vida delante de ustedes, aquí está el bien. Ama a Jehová tu Dios, obedécele, sigue en sus caminos, guarda sus mandamientos para que te vaya bien y prosperes en esa tierra. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. Estas palabras, ¿a qué les recuerdan? ¿Cómo? Exacto. ¿Sí se dan cuenta? Las mismas palabras. El día que comas del fruto de este árbol, ¿qué? Ciertamente. Y aquí está diciendo: si te postras a otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar y poseerla. Y aquí, escuchen estas palabras. Otra vez, Dios está haciendo un juramento. Dios se toma muy en serio lo que Él está diciendo aquí. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida. Miren cómo desde el principio, hermanos,
Desde el antiguo pacto, Dios siempre ha querido lo mejor para sus hijos, ha querido lo mejor para su pueblo. Les está diciendo, escoge lo que te conviene, en otras palabras, ¿no es cierto? Escoge la bendición, la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, escuchando tu voz, escuchando su voz. Porque eso es tu vida y largura de días, para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ven que ya estamos aquí en Deuteronomio 30. Ya estamos con la generación que va a entrar a poseer Canaán. Y les está diciendo, escojan bien, porque de eso va a depender el disfrute de las promesas que yo le hice a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Son las mismas promesas. Ahora el disfrute de ellas, eso va a depender de ustedes, en otras palabras. Obviamente, recuerden, nos encontramos en el contexto del antiguo pacto. Esto era un pacto de obras. Ellos dependían de esto para el disfrute de dichas promesas. Si bien es verdad que Dios, como se les dijo hace un momento, corporativamente cumplió sus promesas también. Obviamente hay cosas que se le están pidiendo aquí que, vamos a decir, en nosotros eso ya es un hecho o una realidad. Por ejemplo, cuando se les dice a ellos que tenían que hacer primero, amar a Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, también es verdad, y esto como una aplicación, vamos a decir, si bien ya no estamos en un contexto de ley, como estaba el pueblo de Israel, también es verdad que nosotros muchas veces nos perdemos el disfrute de las bendiciones del Señor por causa de nuestra desobediencia. Eso sí es verdad. Hay cosas que ya son un hecho, pero hay cosas que también siguen siendo para nosotros una realidad. Bien, hermanos, entonces hasta aquí lo que tiene que ver con las amenazas. Como vuelvo y repito, hablamos de la ceremonia pactual, el momento en que se selló el pacto mediante estos sacrificios, ellos asumiendo ese compromiso. Vimos también la renovación del pacto, donde se les recuerda las maldiciones de dicho pacto si no obedecían. Y en el resumen del pacto vemos exactamente lo mismo. Hasta aquí, si hay preguntas, comentarios, yo creo que es importante que lo hagamos antes de avanzar. Sí, ese tema siempre ha sido uno de los temas más, conforme estás avanzando, estoy analizando, muy mal entendidos, porque yo me pongo a pensar, cuando vemos que salió un pueblo, que el pueblo de Dios, escogido por Dios, sale de Egipto, como dos familias son las que cumplen la ley, ¿verdad? Y pueden entrar a Canaán, el resto muere. Nosotros creemos que somos mejores que ellos. Los cristianos de hoy realmente correríamos la misma suerte de ellos si no fuera por la promesa en Deuteronomios 30, versículo 6. Dios prometió circuncidar el corazón y darnos un corazón para que lo amemos perpetuamente y para siempre. Entonces esa verdad es lo que cambia todo. Pero en Deuteronomio 28, del 15 al 68, está hablando de 130 maldiciones. O sea, maldito en todos los terrores, los miedos, la depresión, la loquera, todas las cosas que se nos vienen por causa del pecado. Pero yo me fijo que nosotros siempre que oramos somos expertos. Señor, tu palabra dice que me ibas a bendecir. No sabemos las bendiciones todas, pero nunca cuando pecamos le decimos: Señor, deja caer tu mano porque tú dijiste que me ibas a castigar. Tú no puedes dejar pasar mi pecado. Tú eres el Dios justo, porque eso es verdad. El mismo Dios que dice una cosa dice la otra. Y eso lo podemos ver en el mismo Jesucristo, el ser santo que nunca pecó. Cuando Él, la única vez que Él tomó esa copa, le preguntaba a su padre si era posible apartar de leer la copa,
y su padre no le contestó la oración. Entonces nosotros vemos a un Cristo que gana perdiendo, muriendo da vida. O sea, hay mucha paradoja en la palabra de Dios. Y nosotros, este tema es muy mal entendido, pero ahora piensen, ya Dios se encargó de que lo amemos, de que no tengamos ídolos, porque el hombre interior se deleita en Dios. Ahora, tenemos un conflicto minimizado, reducido al amor al hermano. Es un conflicto que tenemos nosotros a un pecado, pero ese pecado, eso que tenemos nosotros también es un problema. Si no obedecemos, igual nos va mal. Si obedecemos nos va bien. No perdemos la salvación, no tenemos ese problema así de grande, pero sí es tan importante que entendamos nosotros que el pecado de verdad no nos conviene a nosotros. Que lo mejor que podemos hacer es vivir una vida piadosa y disfrutar de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra de Dios siempre ha tenido, como lo estamos viendo ahora, dos connotaciones. El bendito evangelio de las buenas noticias es la mejor noticia del mundo, pero cada vez que lo transmites, él tiene dos efectos: o da vida o mata. Olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. Él no regresa vacío. Entonces toda la vida ha sido así la palabra de Dios, pero nosotros tendemos a agarrar una parte y creemos, le gritamos a Dios: tú eres fiel, tú dijiste. Sí, pero estoy haciendo exactamente lo que dije que haría si te apartaras de mí. Y esa es la situación en la que estás ahorita. Entonces creo que nos va a servir. El estudio de los pactos está relacionado con muchas doctrinas, y es por esa razón que una regla hermenéutica dice la interpretación correcta de los pactos. ¿Por qué? Porque ven cómo se alinea la palabra de Dios, y lo bueno que conocemos otras doctrinas para entender mejor los pactos. Es en ese sentido que, como se dijo hace un momento, también tenemos que estar dispuestos a decir amén a las maldiciones, porque Dios es santo, Dios es justo, ¿ve? Y así como estamos dispuestos a recibir sus bendiciones, si obedecemos, ya no estamos bajo ese pacto, ¿verdad? Pero obviamente hay bendición en la obediencia, pero también debemos estar dispuestos a recibir esas maldiciones, por decirlo de alguna manera, cuando desobedecemos, ¿no? En otras palabras, a asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? En una cristiandad profesante actual se confía mucho en declaraciones, en experiencias, y todo esto que nos estás enseñando es preparatorio para la predicación de hoy, que es exhortaciones a vivir el evangelio. Y ahí en Deuteronomio Moisés dice claramente que Israel iba a disfrutar de las bendiciones cuando Dios hiciera una obra en ellos que les circuncidara el corazón. De tal manera que, si bien nosotros como cristianos al día de hoy no está en juego nuestra salvación, sí es importantísimo que vivamos el evangelio, que vivamos para la gloria de Él y que nos apartemos del pecado. Sí. Entonces esto es preparatorio de una manera magnífica que solo Dios puede hacerlo. Ahora, también vale la pena recordar esto. Nosotros decimos, wow, toda una generación en el desierto murió por causa de la incredulidad y la desobediencia. Bueno, ya se ha explicado aquí también la vez pasada. No está hablando precisamente en términos de salvación. No quiere decir que todos y cada uno de ellos fueron lanzados al lago de fuego. Estamos hablando obviamente en términos del cumplimiento de este pacto. Este pacto no era un pacto de vida eterna. También creo que eso está claro. Está hablando de heredar una tierra, del disfrute de la tierra, de ser bendecido y prosperado en esa tierra, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que iba a decir es, se me fue la palabra, por hacer esa aclaración, perdí la otra idea. Pero bueno, si quieres decir algo ahí, creo que ibas a decir algo. De acuerdo con lo que estás diciendo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Siempre pienso en un cristiano, por nombre la Biblia nos habla de él, de Lázaro, ¿verdad? El que estaba a la puerta del rico.
¿verdad? Comía de la basura del rico y todo, y cuando dice, mira, Lázaro tuvo muchas penas, sufrimientos, la gente agarra literalmente y dice, mira, esa es la vida que tenemos que sufrir para ir al cielo. Los ricos piensan que porque son ricos son malos, y los pobres piensan que porque son pobres son buenos. Eso no está diciendo el texto, está diciendo cómo vive un hombre que vive en pecado, que se aparta de las cosas. Porque ese hombre no debería estar a las puertas de un basurero. Eso pensaba en tragar. Era un santo, sí, solo pensaba llenar el estómago. ¿Por qué no estaba en el templo? ¿Por qué no iba al templo donde estaban los otros que encontró Cristo y Pedro y que fueron bendecidos grandemente por la palabra? Entonces esa es la excusa. Hay mucho creyente que realmente, mira, yo les digo una cosa, que en los pueblos de nosotros que no conocen la reforma, que no saben de nada, hay muchas personas que se han salvado, pero han tenido unas vidas tan sufridas, mujeres que han tenido una vida de dolor y de... ¿Por qué? Porque han conocido, porque Dios los iba a salvar, pero no les tocó disfrutar de una comunión de santos, de apartarse del pecado, de ayudarnos unos con otros, porque las cargas se llevan unos con los otros, y eso nos cambia la vida. Por eso Dios no cambia. Mira, me llama la atención la mujer samaritana, le dice a Cristo, la Biblia dice que en este monte debemos orar, ¿verdad? Y ustedes dicen que Jerusalén, ¿a qué monte se refería? Al monte Ebal, al Gerizim, perdón, al monte Gerizim. El problema que parece que yo le dijera, mujer, son dos montes, ¿por qué tú nada más hablas de uno? Del monte Ebal nadie quería saber, pero cuando tú vas a Jerusalén te enseñan, mira, ahí están los dos, ahí están las dos colinas. Tú lo sigues viendo, son testigos oculares hasta la fecha. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Tú no puedes pensar que existe solo el monte Gerizim y que tienes bendiciones. Ahí está el otro a un lado. Son testigos uno al otro. Entonces eso es lo que tenemos nosotros. Eso depende de la calidad de vida y va a tener mucho que ver con lo que voy a enseñar ahora, pero tiene mucho que ver con la calidad de vida. O sea, obedeces, caminas con Dios, vas a vivir y vivir bien. Sí. De eso se trata, sí. ¿Me entiendes? Y Dios no está enojado con que vivas bien. El problema es que tú como creyente, siendo santo, siendo bueno, puedes vivir pecaminosamente y pecados que ni tú crees que son pecados, porque no has examinado la palabra, no estás expuesto a la palabra. Hay veces que uno peca de una manera, es que uno tiende a decir, no estoy pecando, luego empieza, no robé, no maté, bueno, si no son 3 pecados los que están en la Biblia. Entonces mucha gente no sabe que está pecando y peca feamente. Sí, ya, lo que iba a decir era que para nosotros se nos hace como cruel que toda una generación haya muerto en el desierto por causa de su desobediencia y su incredulidad. Sin embargo, en realidad, y eso es lo que Hebreos precisamente nos llama la atención. Dice que el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, ¿no es cierto? Literalmente eso se cumplió en esa generación, en la generación que salió de Egipto. Murieron irremisiblemente por no guardar las palabras de este pacto. Pero luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ya no la del pacto mosaico, la del nuevo pacto, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Ok, lo que quiero decir es esto, que si para Dios era terrible la incredulidad y la desobediencia en tiempos del antiguo pacto, al punto de que pagaban literalmente con la muerte, ¿cuán más terrible es ahora? Y estoy hablando a una iglesia, a creyentes. Puede que algunos aquí no son creyentes todavía, sea lo que sea. ¿Cuánto mayor castigo, como dice el autor de Hebreos, pensáis que merecerá? O en otras palabras, a mayor luz es mayor grave el pecado. Eso es lo que quiero decir. Si para nosotros se nos hace terrible pensar en la incredulidad y la desobediencia de este pueblo y cómo pagaron, es mucho más terrible, es mucho más pecaminoso hoy día la desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mayor luz, por un lado, o sea, tenemos mayor revelación. Por otro lado, el sacrificio verdadero ya fue realizado. Ellos no. Ellos tenían que ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, ¿verdad?
Y número 3, el corazón de ellos no había sido circuncidado, el nuestro sí. Y número 4, ellos no tenían al Espíritu Santo, nosotros sí. O sea, esto es como una aplicación a ustedes como iglesia, amados hermanos, a nosotros, yo soy parte de la iglesia. Si ese fue la paga por el pecado de Israel, y eso que estamos hablando de un pacto físico, como se ha dicho otras veces, ¿cuánto mayores crees que será el castigo por desobedecer y quebrantar el pacto de la vida eterna? ¿Ven? Hay muchas más consecuencias en quebrantar y desobedecer las palabras de este pacto. Obviamente, esto no tiene que ver con perder la salvación, por supuesto que no. Simplemente, como estaba diciendo el pastor Ricardo, se trata de disfrutar la vida mientras estamos aquí. Si eres creyente, ¿verdad? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso ya también se ha explicado. No está hablando de vida eterna. La vida eterna no se logra por las obras. Eso se logra obviamente por Cristo. Pero sí tiene que ver con el disfrute de las bendiciones que vienen en el nuevo pacto. Sí, por el Espíritu. Ahora, por otro lado, y esto también es para autoexaminarnos, si no está, como vimos en la prédica hace 8 días, del fruto del Espíritu, si ese fruto no se hace evidente en nuestras vidas, entonces ahí nosotros somos los que tenemos que preguntarnos, ¿será que ya somos creyentes? ¿Será que ya nacimos de nuevo? ¿Será que el Espíritu Santo está morando en nosotros? Porque puede ser el caso de que entonces ni siquiera hayas nacido de nuevo. Y en el peor de los casos, seas un apóstata. ¿Se dan cuenta? Y es en ese contexto que el autor de los Hebreos hace esa advertencia, allá en Hebreos 10. Así que traigo esto para que reflexionemos, hermano, de lo que les pasó a ellos. Esto es como un ejemplo, recuerden, de lo que les pasó a ellos. Pero que nos pase a nosotros ahora es mucho más terrible. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, pastor, para seguir la idea y complementar lo que estamos viendo hoy. Ahí en el Deuteronomio 30, en el versículo 17 dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y dice, y te inclinares a dioses ajenos. Es decir, vamos a ver cuál es la consecuencia. Dice, y le sirvieres, yo os protesto, porque de cierto pereceréis. Ya habíamos visto que esa es la condición de buscar dioses ajenos. Pero si lo vemos ahora con Cristo, en el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo está con nosotros, en Lucas 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres y hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Sí, dioses ajenos. Ahora en el contexto aquello eran estatuas, pero en el contexto hoy que nosotros vivimos tenemos otros dioses ajenos que están muy cerca de nosotros. Y el versículo 33 dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ya no es familiar, ya son otros dioses, que todo lo que posee en la vida. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. Y sabemos que la consecuencia de no ser discípulo de Cristo Así es. Es el infierno. Muy bien. ¿Alguien levantó la mano por allá? Sí. ¿No? ¿Kevin? Ah, yo pensé que Buenos días. Aquí en Lucas 12, en el contexto, hablando el Señor del siervo fiel a sus discípulos, aparece algo de lo que estamos hablando. En el versículo 43, el Señor Jesús declara, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y en el verso 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Relacionándolo con lo que usted estaba hablando ahora. Exacto, sí, también tiene relación, es correcto. En ese caso, y ahí podemos también traer las palabras del Señor advirtiendo a estas ciudades de Corazín, de Capernaum, ¿recuerdan? También son unas advertencias muy serias. Dice, si estas cosas que se han hecho aquí se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Y ustedes no. ¿Ustedes se imaginan? O sea que por eso dice, en el día del juicio será más tolerable el castigo para ellos que para ustedes. Lo mismo, esas mismas palabras aplican aquí para algunos seguramente. Si eso le pasó a esa generación que murió en el desierto, el castigo será más tolerable para ellos que para los que hoy día escuchan el Evangelio y no creen. Es más tolerable el castigo para ellos. ¿Qué vas a decir? Sí, ahorita que mi amado hermano menciona la idolatría, algo que yo le doy gloria a Dios por la vida de Pastor Ricardo y la tuya, porque se nos ha enfatizado sobre cómo la idolatría a veces livianamente miramos solamente imágenes y nos sentimos orgullosos, ya no somos idólatras. Dentro de la fe reformada se habla mucho de los ídolos del corazón, pero ustedes nos han enfatizado del falso Cristo. Y el falso Cristo no es otra cosa que doctrinas del error me guiaban engañado a una muerte de terror. Es cada día del Señor se está predicando un Cristo que no es el de las Escrituras. Y de eso nos ha salvado el Señor, y es algo que no se predica en la reforma lo suficiente como debiera predicarse, y ustedes nos han enfatizado eso. Hoy día, a Dios la gloria. Claro, así es. Hoy día, así como estamos reunidos nosotros hoy, en muchos lugares hay gente reunida, ustedes saben. Aquí mismo en esta ciudad hay iglesias por donde quiera, o bueno, así llamadas por lo menos. Seguramente hay cristianos en algunos de esos lugares, los puede haber, ¿verdad? Pero lo cierto es que en muchos de esos lugares se enseña otro Dios, se enseña otro Cristo. ¿Qué es eso? Eso es promover la idolatría. ¿Ve? No se están adorando imágenes, no, ya no es ese tipo de ídolos, como ustedes mismos han dicho, ¿verdad? Pero imagínense, por eso nosotros, como ya lo hemos dicho aquí otra vez, nosotros no podemos concebir como hermanos a aquellas personas que creen en un Cristo que no es el nuestro. O sea, si no es el Cristo de las Escrituras, el Cristo todopoderoso, soberano, omnipotente, etc., entonces estamos hablando de otro completamente distinto. ¿Y eso qué es? Idolatría. Por eso no los podemos concebir como hermanos. Y otra vez, no quiere decir que no hayan algunos creyentes, algunos. Y eso, los que son de verdad, tarde que temprano salen de esos lugares también. Ustedes mismos son testigos de eso. Así es. Bien, miren, esas son reflexiones, lo que estamos haciendo ahorita, a partir de lo que, de las amenazas del pacto mosaico, ¿no? Pero qué bueno, me gusta que ustedes están intercambiando esas opiniones, hermana. Hermano, una pregunta que tengo, Sí. no sé si tenga, este versículo me llama la atención, que dice Gálatas 19, dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, del 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, pregunta, dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la
justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vemos cómo estos pactos nos están llevando nos están revelando y nos están llevando a Cristo, y cómo ¿cómo se dice? La ley lo encierra todo en pecado. Es correcto. Y recuerden, ese texto que usted está trayendo, hermana, es sumamente importante. Bueno, en su momento lo expusimos aquí, ¿recuerdan? Y se dijo que específicamente cuando dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. Muchos toman que la ley, bueno, y porque después hay un texto que dice, pero antes, versículo 20, estoy en Gálatas 3, versículo 23, pero antes que viniera la fe, estábamos guardados bajo la ley. Recuerden, Pablo era judío, está hablando a creyentes, algunos judíos, otros no, pero bueno, dice, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y como se ha dicho aquí otras veces, muchas personas toman ese texto, el versículo 24 específicamente, que dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Muchos toman ese versículo fuera de su contexto. Miren, y eso pasa en la Reforma. O sea, no estoy hablando en otro, no, estoy hablando aquí en la Reforma. Toman ese versículo fuera de su contexto para decir que por esa razón se debe predicar la ley. Primero, eso en la discusión que tuvimos aquí una vez con unos hermanos. Toca presentarle la ley para que entonces ellos pues se arrepientan y vengan a Cristo. Bueno, ustedes no tengo que argumentar más aquí, ustedes ya saben cómo es que se predica el Evangelio. Ya llevamos como 4 o 5 clases, ¿verdad? Pero no es eso lo que está diciendo el texto. Cuando el texto dice, estoy haciendo la aclaración precisamente por, vamos a decir, encajando con lo que hemos visto con el pastor Ricardo. ¿Qué quiere decir entonces este versículo? Porque este versículo sale ahí muchas veces en esa discusión. Cuando dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, en el contexto, en los versículos anteriores, lo que quiere decir simplemente es que la ley fue el ayo, el guía. ¿Recuerdan? Se explicó esa palabra muy bien en la prédica. La ley sirvió como guía o mentor del pueblo del pacto, ¿verdad? Guardó al pueblo del pacto, y no solo al pueblo, pero también a la promesa, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, en ese sentido fue que la ley fue el ayo o el guía. Fue en el sentido de que la ley protegía al pueblo, ¿recuerdan? Incluso se dijo también que los protegía en el sentido de que los cercaba, ¿verdad? De caer en ciertas cosas, en no ser igual a las naciones paganas. En ese sentido los protegía, pero también los protegía como un gobierno. Hay varios aspectos, ahorita ya no recuerdo todos, son varios aspectos en los cuales la ley se encargó de eso, de guardar al pueblo del pacto y a la promesa. Entonces, solamente hago esa aclaración a propósito del comentario que trajo la hermana hace un momento. Bueno, ¿todo bien? Vamos entonces a orar para terminar esta parte. Padre, gracias te damos, Señor, por
por tu palabra que nos es clara, que es lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias por tu Espíritu, que es el que nos ilumina a entender estas verdades reveladas en tu palabra, que has escondido de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. No es por muy sabios que ahora las sabemos, sino porque a ti te ha placido revelárnoslas, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias por recordarnos estas verdades, estas gloriosas promesas, Señor, que hiciste a tu pueblo en algún momento y que de alguna manera también a nosotros por un lado nos confronta y por otro lado nos consuela. Sabemos que ya no estamos bajo dicha ley, pero tú eres el mismo, tú no cambias y tú eres un Dios santo y justo. Te rogamos, Señor, entonces, ayúdanos a vivir en consecuencia con lo que ahora somos en Cristo. Ahora con mayor luz, pero también con una mayor responsabilidad. Pero no estamos solos, tenemos al Espíritu que nos ayuda. Te suplicamos, Señor, sé con nosotros en todas estas cosas, en Cristo Jesús. Amén.